Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde en el nombre y méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Francisco Araque y bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Tengan un bendecido día en este Yom HaMishi, día quinto de la semana que corresponde al día 6 del mes 12, el mes de Adar, que es el día 6 de marzo del 2025. Y estamos en el estudio y comentarios del segundo libro de la Torá, el libro de Shemot, y de la parashá número 20, que lleva por nombre Tetzavé, y mandarás, o también se puede traducir como ordenarás. Y vamos a hacer los comentarios pertinentes de la quinta liyá, que se encuentra en el Sefer Shemot, que es el libro de Éxodo, capítulo 29, desde los versos 19 hasta el verso 37. Vamos a realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah. Amén, ve amén. Luego, toma el carnero y que Aarón y sus hijos pongan sus manos sobre la cabeza del carnero. Degüella al carnero y toma un poco de su sangre y ponla en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y en el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, y en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho, y rocía el resto de la sangre contra cada lado del altar todo alrededor. Toma un poco de la sangre que haya sobre el altar y un poco del aceite de la unción y rocía sobre Aarón y sus vestimentas, y también sobre sus hijos y sus vestimentas. Así serán consagrados él y sus vestimentas, así como sus hijos y las vestimentas de sus hijos. Tomarás el carnero, las partes con grasa, la cola gorda, la manteca que cubre las entrañas, la protuberancia sobre el hígado, los dos riñones con la manteca que tienen y la cadera derecha, porque este es un carnero de ordenación. Agrega una hogaza plana de pan, una torta de pan de aceite y una hojuela de la canasta de panes ácimos que estará delante de Adonai. Pon todos estos en las manos de Aarón y de sus hijos. Ofrécelos como una ofrenda de elevación delante de Adonai. Recíbelos de sus manos y conviértelos en humo sobre el altar con la ofrenda quemada, como aroma grato delante de Adonai. Es una ofrenda al fuego para Adonai. Luego toma el pecho del carnero de ordenación de Aarón y ofrécelo como una ofrenda de elevación delante de Adonai. Esa será tu porción. Consagrarás el pecho que se presentó como ofrenda de elevación y el muslo que se presentó como ofrenda de regalo del carnero de ordenación, del que pertenecía a Aarón y del que pertenecía a sus hijos. Y esas partes serán reservadas para los israelitas, para Aarón y sus descendientes perpetuamente, porque son un regalo y así serán un regalo de parte de los israelitas, su regalo a Adonai de sus sacrificios de bienestar. Las vestimentas sagradas de Aarón las heredarán sus hijos después de él, para ser ungidos y ordenados en ella. Aquel de entre sus hijos que llegue a ser sacerdote, en su lugar, que entre en la carpa de reunión para oficiar en el santuario, las usará por 7 días. Tomarás el carnero de ordenación y hervirás su carne en el precinto sagrado. Y Aarón y sus hijos se comerán la carne del carnero, y el pan que haya en la canasta, a la entrada de la carpa de reunión. Estas cosas las comerán solamente aquellos por quienes se hizo expiación con ellas, cuando fueron ordenados y consagrados. No las debe comer un laico, porque son sagradas. Y si alguna parte de la carne de ordenación o alguna parte del pan sobrara hasta la mañana, pondrán lo que sobre en el fuego. No se comerá porque es sagrado. De esta manera harás que Aarón y sus hijos, tal como te lo he ordenado. Los ordenarás en 7 días, y cada día prepararás un novillo como ofrenda por el pecado para expiación. Limpiarás el altar realizando una purificación sobre él, y lo ungirás para consagrarlo. Por 7 días realizarás purificación al altar, para consagrarlo, y el altar vendrá a ser sagradísimo. Todo el que toque el altar quedará consagrado. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chayei olam natan betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, que da la Torah.
Amén, ve amén. Amada familia, la quinta liyá de la Parashat Tetzaveh abarca los pasajes del capítulo 29 del verso 19 al verso 37 del libro de Shemot de Éxodo, y esta porción describe el proceso de consagración de Aharón y también de sus hijos como Kohanim, como sacerdotes, y aquí se expresan instrucciones detalladas sobre los sacrificios y el uso de la sangre en la ceremonia de ordenación. Y vamos a ver los siguientes pasajes. Dice el verso 19, comenzando. Aquí vemos la imposición de manos, la transferencia simbólica. Y el acto de colocar las manos sobre la cabeza del carnero simboliza la transferencia de responsabilidad y consagración. En hebreo este acto se llama zmijá, que significa apoyar o transmitir. Y en el contexto del Mishkan, de la carpa de reunión, y más tarde en el Bet Hamidash, en el templo, la zmijá era una práctica común para los sacrificios expiatorios, enfatizando que el oferente se identificaba con el sacrificio presentado. Aquí también más adelante en el verso 20 dice, degüéllalo y toma un poco de su sangre, y ponla en el lóbulo de la oreja derecha de Aharón, y en el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, y en el dedo pulgar de su mano derecha, y en el dedo gordo de su pie derecho. Eso está en el verso 20. Y esto representa la dedicación total del sacerdote a su servicio. En la oreja era para escuchar la instrucción divina y ser obediente a la voz de Elohim. El pulgar de la mano representa las acciones, el servicio en el santuario, y el dedo gordo del pie simboliza igualmente el caminar recto en los caminos de la santidad. Según los sabios, esto también implica que el Cohen debe estar atento a la voluntad de Elohim, a actuar con justicia y caminar en integridad. Dice el verso 21, toma un poco de la sangre que haya sobre el altar y un poco del aceite de la unción y rocía sobre Aharón y sus vestimentas, y también sobre sus hijos y sus vestimentas. Así serán consagrados él y sus vestimentas, así como sus hijos y las vestimentas de sus hijos. El Shemen Hamishcha, que era el aceite de unción, el aceite sagrado, que se utilizaba para ungir a los Kohanim, a los sacerdotes y a los objetos en el Mishkan. La mezcla de este aceite y sangre indica la fusión entre la expiación, que era representada por la sangre, y la santificación, representada por el aceite. Y esto nos muestra que el servicio sacerdotal requiere tanto limpieza espiritual como una unción, una shefa especial para el ministerio. Y aquí tenemos varios sacrificios. Tenemos los sacrificios por ejemplo, lo que incluye esta porción, esta liyá. Tenemos lo que es el carnero de ordenación, el Eil Hamilium, que está en Shemot del verso 22 al verso 25 del capítulo 29. Y esto significaba o simbolizaba la consagración de los sacerdotes. También tenemos la tenufá, que la tenufá significa que era una ofrenda de elevación. ¿Sí? Está en el verso 24 al 27, en la que los sacerdotes mecían las ofrendas ante Elohim. Están las ofrendas de Shelamim, las ofrendas de paz, en el verso 28, y una parte de la cual era para los sacerdotes y otra para ser consumida en el altar. Y por último, la ofrenda que vemos acá en este ritual, en esta liturgia de consagración, es la ofrenda por Hatat. Hatat significa pecado, que está en el verso 36, que era sacrificio expiatorio para limpiar el altar y también santificarlo, en este caso. Y voy a hacer la salvedad que en la Torá tenemos diferentes tipos de pecados. Cuando nosotros leemos mayormente las traducciones, no hacemos esa diferenciación. No me refiero a los pecados, por ejemplo, que habla la Iglesia Universal. No, me refiero a lo que realmente la clasificación de los pecados que conseguimos en la Torá. En la Torá hay provisión para perdonar pecados, claro que sí la hay, pero no todos los tipos de pecado. Estaba el Hatat, que es mayormente lo que se traduce como pecado, como una transgresión, ¿sí? Incluso estaba el Avón, que era un tipo de iniquidad, y estaba los Peshaim, o un Pesha. Peshaim eran los pecados mortales. Por los otros dos tipos de pecado, incluso estaban los pecados, o cuando se ofrecían sacrificio era por Asham, por culpa, ¿sí? Sin embargo, los sacrificios o los tipos de pecado eran Hatat, Avón y Peshaim. Hatat y Avón se conseguía, o la Torá ofrece provisión para perdonar ese tipo de pecados, como el robo, o pecados por culpa, incluso pecados involuntarios.
algún tipo de transgresión de los que habla la Torá, que no daría el tiempo en este momento para poder explicarlos. Hatat y Avon, la mayormente había provisión para perdonar esos pecados, pero había un tipo de pecado que la Torá no ofrece perdón, y son los peshaim, Los peshaim, o un pesha, es un pecado de muerte, por lo cual la Torá la única provisión que ofrece es la muerte, como bien lo dice. No hay perdón en la Torá para ese tipo de pecados. ¿Cuáles son, qué tipo de pecados hay en la Torá que son pecados de muerte? La idolatría, el homosexualismo, el bestialismo, la blasfemia del nombre del Eterno, maldecir a los padres, y hay una serie de pecados de muerte que la Torá no ofrece provisión para ello. No vas a conseguir en la Torá donde diga por violación de Shabbat, por idolatría, ve y ofrece un carnero y hazlo de esta manera que el Cohen lo reciba. No vas a conseguir ese tipo de comentarios en la Torá. Al idólatra, muerte; a la bruja, muerte; al hechicero, muerte. Eso es lo que ofrece la Torá para este tipo de pecados. Sin embargo, todos nosotros éramos culpables de esos pecados. Y nuestro Padre, fuera de la Torá, no en contra de la Torá, fuera de la Torá, Él envía al Mashiach para perdonar no cualquier tipo de pecados, sino los pecados de muerte. Por eso el sacrificio de nuestro Mesías no invalida la Torá, no invalida el sacerdocio levítico, lo complementa, porque su sacrificio expía lo que la Torá no podía hacer. Por eso nosotros somos injertados al pueblo, no por la Torá, sino por la fe en el Mesías. Pero una cosa es la salvación y otra cosa es la relación. Una cosa es la salvación y otra cosa es la santificación. La relación y la santificación se obtienen por guardar los mandamientos. Mantenernos en esa salvación se obtienen por guardar la Torá. Pero la salvación directamente se obtiene por la fe en el Hijo de Adonai, el Cordero sufriente, el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, esperamos que más adelante podamos hablar un poco más de este tema, que es la expiación de los pecados, que cómo la Torá ofrece la expiación de los pecados, qué diferentes opciones ofrece para perdonar pecados, qué no perdona, que ya adelantamos un poco, y qué nos dice, qué representa el sacrificio de Mashiach. Porque aquí es donde los creyentes debemos entender qué representa el sacrificio de Mashiach, cuán sublime es, pero que eso no invalida la Torá, lo complementa el sacerdocio levítico. Y esto es importante entenderlo. Ahora, vamos a ver el tiempo de ordenación. El tiempo de ordenación eran 7 días, y eso lo vemos en el verso 35. Dice, lo ordenarás en 7 días. Y el número 7 en las Escrituras representa perfección y plenitud. La consagración sacerdotal duraba 7 días, indicando que los Kohanim debían alcanzar un estado de santidad completa antes de entrar en sus funciones. La palabra ordenación en hebreo es miluim, que significa llenura o plenitud. Y esto enfatiza que los sacerdotes debían estar llenos de dedicación, de pureza, para servir a Elohim. Y también tenemos la expresión kadosh, que es sagrado, apartado, y se repite varias veces, indicando el nivel de santidad requerido para los Kohanim y para la carpa de reunión, para el Mishkan. El famoso comentarista judío Rashi explica que la unción con aceite y sangre es un acto de elevación espiritual que sella la separación del sacerdote del resto de Israel. El Ramban Nachmanides enfatiza que la sangre puesta en la oreja, la mano y el pie simboliza la totalidad del servicio del Cohen, escuchar, actuar y caminar en los caminos de Adonai. También los sabios mencionan que el altar quedaba consagrado a tal punto que cualquier sacrificio ofrecido sobre él adquiría santidad inmediata. La Haftará de la Parashat Tetzaveh se encuentra en Yehezkel capítulo 43, versos del 10 al 27. Y describe la visión del profeta Yehezkel sobre el tercer templo y su dedicación. Y en este pasaje, Adonai ordena al profeta que explique la estructura del templo a la casa de Israel para que reflexionen sobre sus pecados y regresen a la santidad. También se representan instrucciones detalladas sobre el altar y los sacrificios requeridos para su consagración. Y este pasaje se vincula directamente con la quinta liyá de la Parashat Tetzaveh,
que detalla la ordenación de Aarón y sus hijos como Kohanim mediante sacrificios y la unción. Y ambos textos enfatizan la pureza, la santificación y el papel fundamental del sacerdocio en la restauración de la relación de Israel con Elohim. Dice el verso 10 del capítulo 43 del Naví Yehezkel o el profeta Ezequiel: Tú, hijo de hombre, describe a la casa de Israel para que se avergüencen de sus pecados y midan el diseño. El profeta Yehezkel recibe la instrucción de revelar los planes del templo futuro para que Israel, mediante esta revelación, medite en su falta de fidelidad y desee la restauración. Y esto nos enseña que la visión del templo no es solo arquitectónica, sino un llamado al arrepentimiento y a la purificación. La relación con la quinta aliyá de Tetzaveh es clara. Así como Aarón y sus hijos fueron consagrados a través de un proceso de santificación, también Israel debe prepararse espiritualmente para el regreso de la presencia divina en el templo futuro. En el verso 26 del capítulo 43 de Yehezkel dice: 7 días harán expiación sobre el altar y lo purificarán y lo consagrarán. Y este pasaje refleja el mismo proceso descrito en Shemot 29:35. Los ordenarás en 7 días. En ambos casos, el número 7 simboliza la plenitud y la santidad requeridas para que el altar y los sacerdotes puedan cumplir su función de intercesión entre Israel y Adonai. También se menciona la ofrenda de un toro como sacrificio expiatorio, lo cual se asemeja a las ofrendas de la consagración sacerdotal en Shemot 29. Y este paralelismo nos muestra que la purificación del altar es un requisito esencial para que la presencia divina habite en el templo, tal como lo fue en el Mishkan y en el Bet HaMikdash. Recuerden, Mishkan significa carpa de reunión, también traducida como tabernáculo, y Bet HaMikdash es lo que se traduce como casa de santidad, en tal caso el templo en Jerusalén. Ahora, la profecía de Yehezkel también anuncia la restauración del sacerdocio en los tiempos mesiánicos. Y esto concuerda con la función del sacerdocio en la Parashat Tetzaveh, ser intermediarios entre Israel y Elohim. Así como Aarón y sus hijos fueron apartados para un servicio especial, en el futuro los Kohanim seleccionados servirán en el templo de Yehezkel, que se menciona en la visión, bajo normas estrictas de santidad. Tanto la Parashat Tetzaveh como la Haftará en Yehezkel enfatizan la necesidad de santidad en el servicio a Elohim. La ordenación sacerdotal en Shemot y la santificación del altar en Yehezkel apuntan al mismo principio. Sin pureza y expiación, la presencia de Adonai no puede manifestarse plenamente en el templo ni en nuestras vidas. Y estas enseñanzas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia consagración. Así como los Kohanim fueron llamados a un servicio santo, cada creyente es llamado a vivir en santidad, en espera de la redención final y la restauración del servicio al Padre Celestial, la restauración del servicio divino conforme a la Torá. ¿Acaso podemos acercarnos a Elohim sin una verdadera consagración? ¿Podemos nosotros servirle con un corazón dividido, sin escuchar su voz, sin actuar en justicia y sin caminar en integridad? Amados, la quinta aliyá de la Parashat Tetzaveh nos ha revelado que el sacerdocio no era una tarea ligera ni una ocupación cualquiera. Era un llamado santo, una separación para el servicio exclusivo a nuestro Padre que está en el cielo. Cada detalle en la ordenación de Aarón y sus hijos nos muestra que el servicio a Elohim exige dedicación total. La oreja para escuchar sus instrucciones, la mano para obrar en santidad y el pie para caminar en sus caminos. ¿No es acaso este mismo llamado el que se nos hace hoy a cada uno de nosotros? La sangre y el aceite que consagraban a los Kohanim nos recuerda que sin expiación y sin unción, el servicio es inválido. No basta con el conocimiento ni con el esfuerzo humano. Necesitamos estar santificados por Adonai, revestidos de su presencia y guiados por su Espíritu. ¿Estamos permitiendo que Él nos purifique o seguimos nosotros aferrándonos a nuestras propias maneras? Ezequiel nos habló del templo futuro, una visión de restauración y plenitud. Sin embargo, antes de revelar sus dimensiones, Elohim ordenó al profeta que describiera la casa a Israel para que se avergonzara de sus pecados. ¡Qué mensaje tan fuerte y directo! No se nos concede el privilegio de la restauración sin antes pasar por el arrepentimiento. No hemos
pasado el tiempo, nos hemos detenido a medir nuestras propias vidas a la luz de la santidad de Adonai? El sacerdocio de Aharón, el altar del templo y el servicio en la casa de Elohim nos enseñan que el propósito final no es el rito en sí, sino la presencia divina habitando en medio de su pueblo. Pero Elohim no puede morar en templos impuros ni en corazones contaminados. Si anhelamos su presencia, debemos primero permitirle que nos purifique. Hoy, la pregunta es clara: ¿nos estamos preparando para ese servicio santo o seguimos esperando que alguien más lo haga por nosotros? La consagración no es solo para los Kohanim del pasado, es el llamado de todo aquel que desea caminar en rectitud delante de Elohim, que nuestras orejas estén atentas a su voz, que nuestras manos dispuestas para la obediencia y nuestros pies firmes en su camino. Porque solo los que han sido santificados podrán ver su gloria manifestarse. ¿Estaremos nosotros entre ellos? Esa es una pregunta clave. Que así sea, en el nombre de Yeshua, y para gloria de nuestro Padre que está en el cielo. Y como lo dice la bendita palabra, Sof davar hakol nishma, et ha-Elohim nida, be'et mitzvotav shemor, Yizeh kol ha-Adam. El fin de todo discurso, después de haberlo oído todo, es este: teme Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Shalom ubrajot, paz y bendiciones.